Pues vamos en esta mañana a dedicar una plenaria al tema de la verdad y otra al tema de la mentira. La sesión segunda en la que estamos ahora lleva por título La verdad os hará libres, y la segunda sesión en esta mañana, psicomentiras. Y vamos a ver el contraste entre las dos, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en oración delante del Señor. Te pedimos, Señor, como acabamos de escuchar en este cántico, que sea tu palabra la que guíe nuestros pies, la que eduque nuestros ojos, la que dome nuestros pensamientos, Señor, la que obedece nuestro corazón. Te pedimos que sea tu palabra, lumbrera a nuestros pies, que sea la que ilumina nuestro camino, que sea tu palabra la que dirige nuestros pasos desde nuestro despertar hasta nuestro acostarnos. Señor, que las intenciones del corazón y nuestros sueños y metas estén dirigidos por tu palabra y buscando solamente tu gloria. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que tú quieras hablar a nuestros corazones con tu palabra, que es verdad, que sea tu Espíritu el que ilumine nuestro entendimiento y abra los ojos de nuestro corazón. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La verdad os hará libres. Qué frase, ¿verdad? Es una de aquellas que aún los incrédulos repiten. ¿Cuántas frases del Señor Jesús repiten constantemente sin saber su contexto ni de dónde provienen, verdad? La verdad os hará libres, pero qué difícil es encontrar la verdad hoy día en este mundo tan relativista donde cada uno parece tener su verdad. Le hablas de la fe a algún conocido y te sonríe y te dice, bueno, si eres feliz con ello, si esa es tu verdad, ¿verdad? Mi verdad es otra. Parece que no hay una verdad, sino que hay muchas verdades, la que cada uno quiera creer. En el principio todo era verdad. Dios y Adán conversaban en el Edén. Y Adán habló verdad a su esposa, Eva. Pero entonces ahí entra la serpiente, un consejero falso que empieza a darnos otra interpretación de la vida. Y al pecar, Adán y Eva se sienten manchados, lejos de la santidad de Dios, quieren cubrirse con delantales cosidos a mano, sienten la lejanía de Dios, tienen temor, se esconden y fueron expulsados del paraíso. Y desde entonces el hombre ha seguido luchando con encontrar la verdad. ¿Dónde está la verdad? Y creyendo las mentiras de la serpiente. Y el ser humano prefiere creer su propia verdad, creer que todo está bien, creer que no hay ningún problema, creer que nos espera un futuro prometedor, creer que la humanidad saldrá adelante. Basta escuchar a los políticos, ¿verdad?, cómo creen en el hombre y en las capacidades del hombre. Recuerdo un político hace años diciendo tal cosa en televisión: yo creo y confío en el hombre, en sus capacidades. ¿No estamos creyendo una mentira entonces? Todo eso es mentira. La humanidad en realidad es como un gran Titanic donde sigue la fiesta, sigue la música, pero se está yendo a pique. Y los que están dentro no lo quieren ver, y no lo quieren escuchar, y no lo quieren creer. Los cristianos estamos en un bote salvavidas frente al barco que se llama Cristo, y estamos llamando al arrepentimiento y la salvación. No lo quieren ver, no lo quieren creer, continúa la música, continúa la fiesta. No sé si alguno de vosotros habéis visto la película Matrix. Pensamos que vivimos muy felices, pero realmente estamos viviendo una gran mentira. Hay hermosos paralelismos con lo que estamos diciendo, ¿verdad?, entre el mundo de la verdad y el mundo de la mentira. La serpiente nos ha hecho creer una mentira y el ser humano vive encerrado en esa mentira pensando que es la verdad. Hay una escena en la película, los que la recordéis, en la que Morfeo le dice a Neo: Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Y Neo pregunta: ¿qué verdad? Que eres un esclavo, Neo, igual que los demás naciste en cautiverio. Esas son las palabras que un cristiano le puede decir al incrédulo. La serpiente ha puesto una mentira delante de ti que crees que es la verdad, pero eres un esclavo.
estás en cautiverio. El hombre es un esclavo de sí mismo, de su propia naturaleza, de sus propios pecados. Necesita escuchar la verdad, pero la verdad no la podemos alcanzar por nosotros mismos. La verdad nos tiene que ser dada. En palabras de nuestro querido José Grau, uno de los más prominentes teólogos aquí en España, él decía, la gran pregunta no es si Dios existe. La gran pregunta es si Dios ha hablado. ¡Wow! Porque a efectos prácticos no hay una gran diferencia entre el agnóstico y el ateo. El ateo dice no hay Dios, el agnóstico dice si hay Dios no lo puedo conocer. La gran pregunta no es si Dios existe, es si Dios ha hablado. Porque si Dios existe pero no ha hablado, estamos igual de perdidos y desorientados. No sabemos nada de Él, ni de nosotros, ni del camino de salvación, cómo vivir la vida. El gran reto, la gran verdad es que Dios ha hablado. Entonces se ha dado a conocer. Y ahora que se ha dado a conocer, ahora sí nosotros debemos responder en arrepentimiento, en fe y en obediencia. La verdad no puede ser descubierta, la verdad nos ha sido dada. Y es en ese contexto que el Señor Jesús dice, Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que dejemos de relativizar el término verdad. Verdad no es lo que tú crees, yo siento, nosotros pensamos. La verdad es lo que nos ha sido dado por Dios. En términos bíblicos, esto es la verdad. Y cuidado con esa expresión de toda la verdad es verdad de Dios. En este tema en el cual estamos de la consejería bíblica se usa mucho ese asunto por parte de los que defienden la psicología, ¿verdad? Toda la verdad es verdad de Dios. Sí, pero toda mentira es mentira del diablo. Y si tú te crees tan listo como para distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? La palabra de Dios es verdad. Pero no solo es verdad, sino que vamos un paso más allá. Creemos que la palabra de Dios es inerrante, no contiene error, es perfecta, es sublime, nos ha sido dada por Dios, es infalible. Y vamos un paso más allá. No solamente la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es suficiente. Y ahí pocos cristianos pueden llegar. Hasta ese extremo en el que hemos llegado con esta afirmación, pocos cristianos pueden llegar. No necesitas completarla. Intentar completar la palabra de Dios es una aberración. Es palabra de Dios, es perfecta. No necesitas completarla con tu opinión personal, ni con tradiciones, ni con psicoterapias, ni con nuevas revelaciones, ni... De ahí salen todas esas sectas que dicen que además de la Biblia, Dios también ha hablado. De ahí sale el Islam, que dice que también luego Alá ha vuelto a hablar. De ahí salen todas las sectas. La Biblia es suficiente. Necesitamos ahora definir para qué es suficiente. Bueno, es suficiente para todo lo que la Biblia se propone. La palabra de Dios no es un tratado de arquitectura, no es suficiente para construir un puente sobre el Guadalquivir. Para eso necesitas de la ingeniería, de las matemáticas, de la física, pero para aquello que la palabra de Dios se propone, sí es suficiente. No es un tratado de arquitectura, aunque cuando habla de arquitectura lo habla de forma excelente y maravillosa. Dios es el arquitecto por excelencia. Dios fundó la tierra sobre sus cimientos. Dios le dio a Noé las medidas del arca. Dios dio las medidas del tabernáculo y del templo y de la nueva Jerusalén que descenderá de los cielos. Dios es el arquitecto por excelencia. Todo lo que Dios toca, aunque sea de forma tangencial, ¿verdad?, de rasquillón, está preciosamente descrito en la palabra de Dios. Pero la Biblia no es un tratado de arquitectura. No es esa su intención. La arquitectura que nos da es teológica. Hay una agenda teológica detrás. Por tanto, la palabra de Dios es suficiente para aquello para lo cual nos ha sido dada. ¿Cuál es la intención de la palabra de Dios? Para eso es perfectamente suficiente. El Salmo 19, leeremos del 7 al 14, un Salmo 19 que nos habla
en la primera parte de este salmo de la revelación general de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la segunda mitad de este precioso salmo nos habla de la revelación especial de Dios, su palabra. Leemos el Salmo 19, versículos 7 en adelante, que es un precioso resumen de lo que la palabra dice sobre la palabra, o sea, lo que la palabra dice sobre sí misma, que no hay mejor presentación que esta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Según este salmo, el Salmo 19, la palabra de Dios es capaz de traer a nuestras vidas todo lo que está describiendo aquí. Cambio, dice, convierte el alma. Trae sabiduría, dice que hace sabio al sencillo. Trae gozo, dice que alegra el corazón. Trae dirección, dice que alumbra los ojos. Trae seguridad, dice que permanece para siempre. Trae rectitud, juicios que son verdad. O sea que la palabra de Dios trae todo lo que nuestro corazón anhela. Cuando estamos en necesidad, cuando estamos desorientados, cuando estamos abatidos, es exactamente esto lo que buscamos: sabiduría, cambio, gozo, dirección, seguridad, rectitud. La palabra misma está diciendo de sí que es suficiente para traer a tu corazón todo lo que necesita, todo lo que anhela. Segunda de Timoteo 3:16 es otro pasaje poderoso, hablándonos de la suficiencia de la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol aquí repite y repite y repite la misma idea. A veces es necesario convencer rebatiendo argumentos, redarguir. A veces es necesario dejar atrás la mentira para corregir en verdad. A veces es necesario poner en práctica la verdad, instruir en justicia. ¿Y con qué finalidad? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en nosotros? ¿Es útil solamente para ir al cielo? A veces uso esta broma en mi iglesia. Ya no se ríen porque la repito tantas veces, ¿verdad? Pregúntale a un hermano: ¿el Señor te ha salvado? Sí, me ha salvado. ¿Y para qué te ha salvado? Para estar en la eternidad por Él, por los siglos de los siglos. Entonces pregúntale: ¿y qué haces aquí? Si el Señor te ha salvado para estar en el cielo con Él por toda la eternidad, ¿qué haces aquí? ¿No será que te ha salvado para algo más que estar toda la eternidad con Él? Porque si sigues aquí, es porque te ha salvado también para esta vida, para que andes en sus estatutos, para que brilles la luz de Cristo, para que camines en esas buenas obras que ha preparado delante de ti, para que anduvieses en ellas. La palabra de Dios no es solo útil para ir al cielo, es útil para vivir en la tierra. Y es el punto al que llegamos crucial con la consejería bíblica. Es útil en el día a día, para lo terrenal, para lo cotidiano, para que los hijos de Dios seamos perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra, no para algunas buenas obras, para toda buena obra. La palabra de Dios te equipa para toda buena obra. Y aquí el término que usa en el original griego tiene que ver con la marina. Cuando preparaban un barco para un largo viaje, lo equipaban.
había tela de repuesto por si se rompían las velas, había cuerdas, había agua, había víveres, había todo lo necesario para que se encontrara con lo que se encontrara en el viaje, realmente pudieran responder a las adversidades. Es el mismo verbo que usa aquí el apóstol Pablo. Estamos preparados para toda buena obra. En la palabra de Dios tienes lo que necesitas para ser el esposo que debes ser, para ser la madre que debes ser, para ser el hermano que debes ser, el ciudadano que debes ser, el trabajador que debes ser, el hijo de Dios que debes ser, para toda buena obra, en momentos placenteros y en momentos de dificultad, cuando estás alegre y cuando estás triste, cuando las cosas van bien y cuando van mal, para toda buena obra. ¿Nos damos cuenta de lo enfático que es el apóstol Pablo aquí en 2 Timoteo 3:16? Bastaba que dijera para que seamos perfectos. Pudiera haber dicho que estemos enteramente preparados. Pudiera haber dicho solamente para toda buena obra, pero dice las tres a la vez. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creo que no puede ser más incisivo. 3 veces suficiente es la palabra de Dios. Hermanos, el problema no está en la palabra de Dios, está en nosotros. No es que la palabra de Dios no sea suficiente, es que tú no la conoces lo suficiente, no la lees lo suficiente, no meditas en ella lo suficiente, no la interiorizas lo suficiente. A veces nos acercamos a la palabra de Dios como el que se acerca a un piano de cola. Podrías estar tocando una sonata de Schubert, ¿verdad? Y te acercas al piano con 2 deditos, como si fuera un piano de juguete. Tin, ton, tin, ton, tin, ton. El problema no está en el piano, el problema está en el pianista. Y a veces nos acercamos así a la palabra del Señor. Eres tú el que no te acercas a ella lo suficiente. Empápate de la palabra del Señor, hasta que pienses como si fueras una Biblia andante. Explica esa hermosa anécdota Spurgeon. Sabéis que Spurgeon era le encantaba las obras de John Bunyan, sobre todo El progreso del peregrino. Lo cita muchísimas veces, ¿verdad? Y hay una cita de Spurgeon que dice que cómo le hubiera gustado conocer a Bunyan, y dice, qué hombre este, porque siempre está recitando versículos de la Biblia. Yo creo que si le cortaran en cualquier parte de su cuerpo, en vez de salir sangre, saldría una extraña sustancia llamada biblina. Hermano, empápate de la palabra del Señor hasta el punto en que si te cortaran en cualquier lado, no saliera sangre de ti, sino biblina. Vamos a ser Biblias andantes, y eso solo se consigue acercándonos a la palabra de Dios de tal manera que moldee nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras emociones. Sí, hermano, porque todo en nuestra vida tiene que estar sujeto a su voluntad, dedicado a Él, para su gloria, a su servicio. Y aquí vamos a estar en estos días rompiendo muchos mitos, y quisiera que rompiéramos un mito más. Hay quienes recluyen lo espiritual a un área, a una porción muy pequeña de su vida. Llaman espiritual a su tiempo devocional con el Señor, a unas actividades en la iglesia, a su vida de oración. Eso es lo espiritual. Hay quienes piensan que lo espiritual empieza el domingo cuando entran en la iglesia y lo espiritual acaba el domingo cuando salen de la iglesia. Y el resto de la vida no es espiritual, eso es la vida cotidiana. Rompamos otro mito, hermanos. Todo es espiritual en tu vida porque todo está dedicado y consagrado al Señor. Y esto viene en buena parte, y lo veremos en el tema siguiente, a una falsa visión tripartita de la persona. Hay quienes piensan que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces empiezan a enumerar toda una serie de asuntos, y si los sitúas unos en el área del cuerpo, otros en la del espíritu, otros en la del alma, seguramente te encontrarías algo así. Hablando del cuerpo, algunos enumerarían, son asuntos del cuerpo, la gripe, la hipertensión, el colesterol alto. En la columna del espíritu hay quienes pondrían, mi tiempo devocional, mi vida de oración, mi membresía en la iglesia. Y en la columna del alma, todo aquello que el mundo llama psicológico. Relaciones familiares,
ansiedad, temor, depresión, ira, conflictos, educación de los hijos. Si tuvieras una pantalla, todas estas 3 columnas en un ordenador, ¿verdad? Te invitaría a marcar la segunda y la tercera, la del espíritu y la del alma, y darle a la opción unir columnas. Unir columnas. Porque todo lo que el mundo llama psicológico es espiritual. Es espiritual. Y la palabra de Dios habla de ello. Estamos compuestos de alma y cuerpo, no 3 partes, sino 2. Y entraremos en más detalle en el siguiente tema. Por tanto, todo lo que el mundo llama psicológico o referente al alma, lo llamamos espiritual. Y la vida espiritual del cristiano, por tanto, dura 24 horas al día. 365 días al año, 366 los años bisiestos. Es espiritual tu matrimonio. Es espiritual el control de tu ira. Es espiritual la amargura y el rencor. Es espiritual la crianza de los hijos. Es espiritual el manejo de las finanzas. Es espiritual la toma de decisiones. Es espiritual la falta de gozo con la que luchas. Es espiritual el temor al futuro. Es espiritual la ansiedad por no llegar a final de mes. Es espiritual todo lo que haces, todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que crees, todo lo que buscas, todo lo que sueñas, porque has sido comprado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y estás dedicado a su servicio. Somos mayordomos de todo lo que tenemos. Cuando el Señor venga a preguntarte qué has hecho con los talentos, no les vas a decir, mira Señor, trabajé solo con los otros no, porque no eran espirituales. Todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu salud, tu tiempo, todo es espiritual, porque no lo vives aisladamente, lo vives en relación con aquel que te lo ha puesto en las manos. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segunda de Pedro 1:3, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Para educar a tus hijos, la palabra. Para ser un buen esposo, la palabra. Para cobrar ánimo en los días tristes, la palabra. Para ser agradecido en la escasez, la palabra. Para encontrar paz en medio de la ansiedad, la palabra. Para aprender a perdonar y no guardar rencor, la palabra. La palabra, hermanos. La palabra es verdad. La palabra es suficiente. Quisiera dejaros al menos 3 consejos para comprender este tema de la suficiencia de la palabra. ¿Cómo la palabra de Dios habla a todo lo que está sucediendo en mi vida? 3 consejos muy prácticos. En primer lugar, nunca uses la Biblia como una enciclopedia. No lo es. Estamos acostumbrados al conocimiento enciclopédico, ¿verdad? Le preguntamos al ChatGPT o vamos a Internet, ponemos una palabra, ansiedad, boom, y salen 358.000 páginas, ¿verdad? Vamos al diccionario y buscamos un término, un concepto. Entonces, si pretendemos tratar la Biblia de la misma manera, no vamos a encontrar respuestas. Escuchamos de alguien que está luchando con la agorafobia, ¿verdad? Y busco aquí la concordancia en mi Biblia, agorafobia. A ver, la A, vaya, no hay nada. La palabra de Dios no habla sobre este tema. ¿Sí? Agorafobia es temor a los espacios abiertos. Busca ver qué dice del temor la palabra de Dios. No uses la Biblia como una enciclopedia. No lo es. La Biblia es más bien como unos lentes que te tienes que poner para ver y entender la vida de otra manera. Me gusta compararlo con un jugador de ajedrez. ¿Cómo aprende un jugador de ajedrez a jugar? Yo recuerdo cuando era niño me apunté a un torneo, pobre de mí. Si sabía 4 cosas, ¿verdad? Me apunto a un torneo de ajedrez y voy a ver al tablón de anuncios con quién me tocaba, David Barceló con José Pérez. Imagínate que entonces me voy a la biblioteca del barrio a buscar un libro titulado ¿Cómo ganar al ajedrez a José Pérez? ¿Tú crees que lo voy a encontrar? No. Me dirás, eso no funciona así.
No hay algo escrito para cada asunto con el cual te puedes encontrar en la vida. El ajedrez se aprende a jugar de otra manera. Tienes que interiorizar los movimientos, tienes que saber cómo se mueve el peón, cómo se mueve el caballo, cómo se enroca, la torre, la apertura siciliana. Y cuando piensas como un ajedrecista, entonces te sientas delante del contrincante, José Pérez, hay tanto gusto. Y según lo que él mueve, tú sabes cómo responder. De alguna forma así es la vida cristiana, hermanos. No podemos pretender que la palabra de Dios tenga un versículo para cualquier circunstancia en la cual nos encontremos en esta vida. La palabra de Dios tiene los principios generales que hemos de poder aplicar a cualquier circunstancia de la vida. No uses la Biblia como una enciclopedia. En segundo lugar, pídele al Señor sabiduría para aplicar principios generales a situaciones concretas. Principios generales a situaciones concretas. La Biblia no lo dice todo, pero sí habla de todo. Sí habla de todo. Los principios generales han de ser aplicados, abiertos, desgranados, para que se encuentren con la Biblia, con la vida cotidiana. Exactamente eso es lo que llamamos sabiduría. Cómo aplicar principios generales a situaciones concretas. Un padre que discute con su hijo, y no voy a poner ejemplos porque aquí hay padres y aquí hay hijos, y luego dicen, el pastor David dijo, mejor no pongo ejemplos. Un padre que discute con su hijo, el Señor nos dé sabiduría cuando hemos de aplicar un principio u otro. A veces los padres abusan de su autoridad. Y el padre puede decir que la palabra de Dios dice, me has de obedecer. Sí, pero también dice Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El Señor nos dé sabiduría de cuándo hemos de aplicar, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y el Señor nos dé sabiduría a cuándo hemos de aplicar unos versículos antes, Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Son principios generales. Necesitamos sabiduría del Señor para saber cuál de esos dos ungüentos corresponde aplicar en cada situación. En tercer lugar, hemos dicho primero, no uses la Biblia como una enciclopedia, son más bien unos lentes que te permiten ver la vida de otra manera. En segundo lugar, el Señor nos dé sabiduría para aplicar principios generales a situaciones concretas. En tercer lugar, pídele al Señor sabiduría para aprender a aplicar la enseñanza de las historias. La Biblia está llena de historias, de principio a fin. Y cuando al Señor le preguntaban, ¿cuál es mi prójimo? Un hombre iba camino de Jericó. Y el Señor nos explica otra historia, está llena de historias. A veces nosotros buscamos una frase o un versículo y lo que necesitamos es escuchar una historia. Y en el tema de ayer hablábamos de José y cómo lo usábamos para ilustrar tantos puntos, ¿verdad? ¿Cuántas historias nos deja la Biblia? De hombres de carne y hueso como nosotros, que lucharon con lo mismo que nosotros. Y qué frágiles eran y qué grande era la gracia de Dios que los sostuvo. Abrázate a esas historias, aprende de esas historias, enseña esas historias, porque hablan al corazón. Las historias que el Señor nos ha dejado. Si alguien te dice, bueno, no hay ningún versículo en la Biblia que me diga que no puedo tener favoritismos entre mis hijos. Bueno, vamos a leer la historia de Jacob y lo que hizo con sus hijos y la túnica de colores y lo que sucedió con José y cómo Jacob no hizo otra cosa que repetir el pecado de sus padres, que Jacob y Esaú, ¿verdad? Uno era de papá, el otro era de mamá. Y la tensión que hubo entre Jacob y Esaú fue terrible. Sí, aprendamos de esas historias. Si alguien te dice, es que nadie ha sufrido tanto como yo. Vamos a estudiar juntos el libro de Job. Vamos a leer cada día un capítulo, ¿sí? Vamos a estar meditando, trae tus preguntas, hasta el último capítulo.
Si viene un joven y te dice, me he fijado en una muchacha, es tan guapa, pero es que no es cristiana. Abre el libro de Jueces, vamos a leer la historia de Sansón juntos. Vas a ver cómo acaba el chico, ¿verdad? Vamos a ver. Hay tantos ejemplos bíblicos que son monumentos de la verdad, de nuestra miseria y de la gracia de Dios. ¿Sí? Aprendamos y enseñemos esos ejemplos bíblicos. Hay otros que han hecho el mismo camino y han quedado registrados aquí. Este es un libro divino. Solamente Dios puede hablar así del hombre. Si lo hubiéramos escrito nosotros, esto sería una novela de superhéroes. Hablaría de lo guapos que somos, de lo fuertes que somos. Pero toda la miseria humana que hay aquí, esto lo ha escrito Dios. Porque el único que queda bien es Él. Habla de su belleza, de su grandeza. Usemos esos ejemplos bíblicos. Conozcamos nuestra Biblia y las historias que hay en ella. Y reflejemos con sinceridad la naturaleza humana y la bondad de Dios, que es inmensa. Al final, conectando con lo que decíamos en el primer tema, la pregunta es, ¿qué escuchas? ¿Qué voz escuchas? ¿Estás escuchando cualquiera de las voces del mundo o estás escuchando la palabra del Señor? Es la palabra del Señor la que impacta tu corazón. ¿Ves la vida como Dios la ve? Ese sería un gran resumen. Hay muchas formas de resumir la consejería bíblica, pero una de mis frases preferidas sería esta, ¿no? Ayudar al hermano a ver su vida como Dios la ve. La óptica de Dios. Pero para eso tienes que empaparte de la palabra del Señor. Detrás de cada dolencia del alma hay una mentira de la serpiente y una gran verdad de Dios, que es medicina para nuestra alma. Recuerda que es necesario llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. El temor, la tristeza, la ira, la ansiedad no son enfermedades, tal como dice el mundo. Son síntomas de un corazón atribulado. Otra gran diferencia entre la psicología del mundo y la consejería bíblica. Lo que el mundo llama enfermedad, nosotros le llamamos síntoma. Es un corazón que se duele y se expresa. Se expresa a través de emociones, a veces muy fuertes. ¿Es pecado la alegría? Pregunta trampa. ¿Es pecado la alegría? Pensarás, ¿cómo puede ser pecado la alegría? Estar alegre es bueno, ¿verdad? Y si yo te digo, estoy feliz porque ayer se cayó el vecino del quinto que me cae tan mal y se rompió una pierna. Y tú me dirás, David, esa alegría es pecado. Es así. En cambio, si te digo, estoy feliz porque ayer compartí del Evangelio con mi vecino del quinto que no quería saber nada y me ha escuchado. Me dirás, esa alegría es santa. Entonces, la alegría puede ser pecado, la alegría puede no ser pecado. Lo mismo sucede con la tristeza. ¿Es pecado estar triste? Después del ejemplo anterior me dirás, depende de por qué estás triste. ¿Verdad? Estoy muy triste porque el vecino del quinto se cayó y no se rompió la pierna. Podemos estar tristes por causas muy egoístas. ¿Recordáis a Jonás? Se ha secado mi calabacera, estoy triste hasta la muerte, quítame la vida. ¿Por tu calabacera que se secó? Esa tristeza es pecado. Y hay tristeza santa, hay tristeza pía. Moisés clamaba al Señor por el pueblo, ¿qué voy a hacer con este pueblo rebelde? Estaba pesadumbrado. No, la cuestión no son nuestras emociones, pero el mundo se deja guiar por las emociones. Llama enfermedad a aquellas emociones que no son placenteras. Véase la ansiedad, el temor, la tristeza. En cambio, aquel que está feliz, orgulloso de sí mismo, contento, no, ese está bien. Aunque desde la consejería bíblica mirarás al feliz y dirás, ese necesita más consejería bíblica que el triste. Porque el triste está expresando una tristeza noble, santa, y aquel está envanecido en sus pecados y su orgullo. No son las emociones, nos dejamos engañar por la apariencia de las emociones, pero lo que realmente necesitamos conocer es qué hay en el corazón que está provocando esas emociones. Cuidado no confundir la enfermedad con el síntoma. ¿Qué mentiras crees?
que te hacen estar donde estás, que te hacen sentir como sientes. Y quisiera comentaros 3 grandes verdades que transforman. No podemos hacer un resumen de toda la verdad de la palabra de Dios, pero creo que estas 3 son realmente importantes y hablan a nuestro corazón. Estés donde estés, luchando con lo que estés luchando. 3 grandes verdades que transforman. La primera, Dios es soberano. Pero añade la segunda parte de esta expresión. Dios es soberano, tú no. Eso nos cuesta más. Muchos cristianos dicen, sí, Dios es soberano, y luego viven sus vidas como si ellos fueran los soberanos, poniéndose ansioso dónde está mi niño, ansioso por si llegaré a fin de mes, ansioso por si vendrá la Tercera Guerra Mundial, ansiosos por todo. Y dice, pero ¿no acabas de decir que Dios es soberano? Pues no le eches una manita. Dios es soberano, tú no. Tú no controlas nada. No controlas ni el precio de los tomates mañana. No controlas si seguirá latiendo este corazón. No controlas la actitud que puedan tener tu esposo, tus hijos. No controlas las finanzas del país. No controlas nada. Él es el soberano. No os podéis imaginar el descanso que trae esta verdad cuando la creemos. No solo la pronunciamos, sino la creemos de todo corazón. Y vivimos como si fuéramos los soberanos. Y a veces pensamos que la vida sería mejor si nosotros fuéramos los soberanos. ¿Qué crees cuando sales a la calle por la mañana que vas a trabajar y ves que el día está nublado, lloviendo y dices, ¡ah, qué día! ¿Sabes lo que estás diciendo? No lo pronuncias, pero lo dices. Si yo fuera Dios, no era este el tiempo que habría hoy. Habría un sol reluciente que me daría la bienvenida yendo a mi trabajo. Pero como yo no soy Dios, y eres tú, Señor, el soberano, que haces lo que quieres, este es el día que has escogido para mí. No hay queja al aire que no vaya dirigida al Todopoderoso. No hay queja que lancemos al aire que en verdad no vaya dirigida al Todopoderoso. ¿Qué marido tengo? Y estos hijos, todas tus quejas van dirigidas a Él, que son el soberano. Y le estás diciendo de algún modo, si yo fuera el soberano, mi vida sería otra. Cuidado, hermanos, has de reconocer que todos esos gritos al cielo de disconformidad solo traen a tu vida angustia, abatimiento, ansiedad, frustración. Tu lengua no lo dice, pero tu corazón lo piensa. Pero leemos el libro sagrado y en sus páginas lo que nos encontramos es un Dios muy grande, muy soberano, que midió los cielos con la palma de su mano, que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Es Dios el que mueve los planetas y las galaxias. Es Dios el que controla los microorganismos. Es Dios. Proverbios 21:1 dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que él quiere lo inclina. No hay decisiones que tomen ni Putin, ni Trump, ni ningún presidente del mundo que no estén dirigidas por la soberanía de Dios. Así que relax, tranquilízate y no escuches el telenoticias porque es terrible. Solo hace que infundir temor. Dios es el soberano de todas las cosas. Es soberano sobre el mar, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre las enfermedades. Es soberano sobre la historia, sobre tu historia. Es soberano sobre todas las cosas. Y nosotros perdemos el sueño, consumidos por la ansiedad, pensando que nuestra ansiedad va a cambiar algo. No va a cambiar nada. Descansa en aquel que es el Todopoderoso. No nos olvidemos de esta verdad. No caigamos en la mentira de la serpiente. ¿Cuánto encerraba esa mentira? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Aún nos lo creemos, aún resuena en nuestra cabeza. Como si tuviéramos que manejar todos los asuntos que nos rodean. No, no vas a reparar el mundo. Tú no eres el Mesías. Así que descansa en el Mesías. Descansa en Él. Recuerda que Dios es Dios, Él manda,
Tú confía, ora y ten paz. Primera gran verdad que encontramos en las Escrituras. Primera gran verdad. Dios es el soberano, tú no. Segunda gran verdad, Dios es glorioso, tú no. Dios es glorioso. Y esta verdad también es atacada por Satanás cuando en el Edén nos dice, seréis como Dios. Porque se supone que a Dios hay que adorarlo, reverenciarlo, obedecerlo, y nos pasamos la vida exigiendo lo mismo hacia nosotros. Que me valoren, que me aprecien, que me contemplen, que me aplaudan, que tenga palabras de ánimo y de halago. Pero es Dios el que creó los cielos y la tierra para su gloria. Los ángeles le adoran continuamente. Todo fue creado para la gloria de Dios. No nos creamos la mentira que fue creado para nosotros. No. Todo fue creado para la gloria de Dios. Si no, ¿cómo podemos explicar planetas y galaxias que brillan y nunca las vamos a ver? Brillan para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos explicar flores que se abran y desprendan sus colores y su aroma en una alta montaña que nunca ojo humano va a poder ver? Para la gloria de Dios. No, no fue creado todo para ti, fue creado para Él. Tú tienes el privilegio de estar en su mundo y ser mayordomo de lo que Él ha creado. Dios es glorioso. Pablo cayó camino de Damasco viendo una luz resplandeciente. Nos dice el pasaje que estaba en el desierto y que era mediodía. Y aunque era mediodía, Pablo vio una luz resplandeciente, más que el sol, y cayó en tierra. La gloria del Señor Jesucristo. La gloria que Dios dejó a Moisés ver de forma tenue. Y el rostro de Moisés brillaba, que tenía que cubrírselo cuando bajó del monte. Y sin embargo, caemos en la mentira de la serpiente de pensar que nosotros podemos ocupar el lugar de Dios y recibir alabanza y gloria hacia nosotros mismos. Buscamos constantemente la aprobación de los demás y eso nos esclaviza. Y eso se llama el temor a los hombres. Dice Jeremías 17, maldito el varón que confía en el hombre, será como retama en el desierto. Bendito el que confía en Jehová, será como árbol plantado junto a aguas de corriente. Y un sinfín de ansiedades y temores tienen que ver con esa adoración que buscamos de los demás hacia nosotros. Esa aprobación, ese aprecio. Y el temor a los hombres realmente está indicando que no tememos a Dios sobre todas las cosas. Y nos lleva al victimismo porque no nos contemplan, porque no nos escuchan, porque no nos aprecian. Nos lleva a ansiedades porque no me valoran, porque no me corresponden. Nos llevan a lo que llama el mundo baja autoestima, que no es otra cosa que un orgullo herido. La realidad es que no necesitas la aprobación de los demás. ¿Cuántos jóvenes están esclavizados con las redes sociales? Cuelgan una foto por la noche, se levantan por la mañana viendo a ver cuántos likes tienen. Y si solo tienen 1 y 2, qué terrible, ¿verdad? El mundo se ha caído. No necesitas la aprobación de nadie. El único like que quieres en tu corazón viene de los cielos. Que el Señor diga, me gusta. El único, y ya está. Y ya está. Y como dijo John Knox, Dios y yo somos mayoría. No hay más. No necesitas agradar a tus compañeros de clase. No lo necesitas. No necesitas agradar al jefe en todo por temor a que te despida. No. No has de darle la razón en todo a tu cónyuge por temor a una rabieta suya. No has de impresionar a tus padres con tus notas para que estén orgullosos de ti. Haz todo lo que tienes que hacer por amor a Cristo. Le repito 1000 veces a mi hijo Abraham, 11 añitos, que está ahí con los exámenes, ¿verdad? Y digo, Abraham, los papás están muy contentos si sacas buenas notas, pero las buenas notas son para el Señor, ¿eh? Si tú has hecho todo tu esfuerzo, cuando vengan las notas, dices, Señor, para tu gloria. No es para los papás, es para Él. Y que esa máxima quede grabada en su corazón, para toda la vida. Él es glorioso, tú le adoras.
Y eso se tiene que ver en todos los aspectos de tu vida. Él es Dios. Él es glorioso, tú no. En tercer lugar, tercera gran verdad que encontramos en la palabra, Dios es bueno. Por supuesto que tú no. Pero quisiera ir un paso más allá. Dios es bueno. No necesitas nada más. Qué hermoso el Salmo 23, en el que meditábamos antes, ¿verdad? Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Literalmente en el hebreo esa frase dice, el Señor es mi pastor, nada quiero. En la traducción en inglés va más en esa dirección, ¿no? No hay nada que quiera. Está diciendo, si el Señor es mi pastor, y el despliegue del Salmo es hermosísimo, Él me da cobijo, me da agua, me da sustento, me da abrigo, me protege, me da dirección. Si el Señor es mi pastor, ¿qué más quiero? Mi corazón deja de querer. Porque si lo tengo a Él, ya no quiero nada. Si lo tengo a Él y Él lo tiene todo, ¿qué necesito? Pregúntale a una oveja cuál es su orgullo. Te va a hablar de su currículum, de su Ferrari, ¿de qué te va a hablar la oveja? De su pastor. ¿Dónde está tu gozo, tu esperanza, tu sabiduría? Te dirá, ¿conoces a mi pastor? Si las ovejas pudieran hablar, ¿verdad? ¿Conoces a mi pastor? Mi pastor es ta, 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 y te empezaría a hablar de él. Pues igual con nosotros, hermanos, si eres capaz de pronunciar, el Señor es mi pastor, ya no quiero nada. Este corazón ha dejado de desear, de anhelar, lo único que lo quiero es a Él, y conocerle a Él, y seguirle a Él. Todo lo demás del mundo es absolutamente accesorio. El Señor da, el Señor quita. El Señor hace crecer una calabacera encima de ti, como con Jonás, y en 24 horas la calabacera está seca. Dios hace crecer la calabacera y Dios envía el gusanito para matar la calabacera. ¿Cuántas bendiciones pone el Señor sobre ti que te dan sombra, gozo, cobijo, y el Señor las quita? ¿Qué calabacera ha quitado de tu vida recientemente? Y puedes decir como Job, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Así que cuando en verdad dices Dios es bueno, ¿sabes lo que estás diciendo? Ya no hay nada más que necesite. Pero luego en el día a día nuestro corazón corre detrás de las cosas de este mundo, lo cual solo trae malestar y ansiedad y profunda insatisfacción. ¿Crees que necesitas tal cosa? Todos hemos vivido esta experiencia. Necesito tal cosa y voy y consigo comprarla y la llevo a casa y cuando la tengo en casa, pues no había para tanto, ¿no? Y eso nos sucede continuamente. Es el consumismo que nos quieren vender. Y sucede con tantas cosas en esta vida. Si solo pudiera tener, si solo pudiera ir, si solo pudiera estar, si solo pudiera hablar con... Y después de conseguir aquella meta, el corazón sigue insatisfecho otra vez. Y como decía C.S. Lewis, si mi corazón sigue insatisfecho en esta vida, ¿no será que está creado para otra vida? Donde me voy a encontrar con aquel que sí me va a satisfacer plenamente. Él es bueno, Dios es bueno, realmente no necesitas nada más. No corras detrás de las cosas de esta vida. Porque solamente va a crecer tu ansiedad por ellas. Dios es bueno, pero luego dedicas todo tu ánimo y todo tu esfuerzo ahí detrás de cosas pasajeras. Entonces lo que estás diciendo es, Dios es bueno, pero no tanto. Dios es precioso, pero no tanto. Dios es suficiente, pero no del todo. Cuando no tenemos lo que deseamos, nos llenamos de tristeza. ¿Qué desea tu corazón? ¿Qué desea tu corazón, querido hermano, querida hermana? Qué bonito es los que sois papás cuando un niño empieza a caminar, ¿verdad? Y dejas el pequeño en el suelo y empieza a correr. Y va corriendo hacia papá, hacia mamá, hacia la abuela y recibe sus brazos, ¿verdad? Imagínate que tu corazón tuviera piernitas, ¿sí?
y agarras tu corazón y lo dejas en el suelo, ¿hacia dónde correría? Ay, te he pillado. Hacia la PlayStation. Hacia el banco, a ver cómo está el saldo. Hacia el trabajo, para hacer horas extras. ¿A dónde correría tu corazón? ¿Dónde está tu esperanza, tu abrigo, tu refugio? Que corra hacia los pies del Señor Jesucristo, ¿sí? Los pies de la cruz. No hagamos como Jonás. No tengo la calabacera. Deseo la muerte. Deseo la muerte. Y a veces usamos expresiones de este tipo. Las verbalizamos, a veces no. Dame un hijo o me muero. Dame un marido o me muero. Dame un trabajo o me muero. Dame poder, influencia o me muero. Recuerda que Dios es soberano. Él está al control de todas las cosas. Dios es glorioso. Es a Él a quien tienes que adorar. Y Dios es bueno. Él es suficiente para tu alma. Jesús le dijo a la samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y luego le dice, ve a tu marido y ven. El Señor no estaba juzgando, no estaba poniendo el dedo en la llaga. Le estaba haciendo ver a esta mujer que había buscado en un marido perfecto esa satisfacción de su corazón que nunca había alcanzado. Había ido de frustración en frustración. Ya sabemos que el marido perfecto no existe, ¿verdad? Se lo quedó mi mujer. ¿Qué le vamos a hacer? El marido perfecto no existe. Y el Señor Jesús está en un pozo. Qué hermosa imagen. El pozo es el lugar de encuentros matrimoniales. ¿Recordáis Moisés y Séfora? ¿Y recordáis Jacob? Todos los patriarcas han encontrado a su esposa junto al pozo. Era el lugar social, ¿verdad? Era el Facebook de entonces, ¿verdad? Donde se encontraban. Pero Jesús va a la hora en que nadie va, 12 del mediodía, donde está cayendo el sol, y esa mujer no sale pronto en la mañana, ni tampoco sale tarde en la noche a buscar agua. Va al mediodía para no encontrarse con nadie. Y encima hay un hombre y judío. Dice, voy a hacer mi trabajo sin hablar con él. Y es Jesús el que le dirige la palabra. Jesús junto al pozo se está presentando a esa mujer que tiene sed en su corazón como el único esposo perfecto que satisface esa sed de su alma. Si bebieres del agua que yo te daré, ya no tendrás sed. Jamás. Y así sucede con nosotros. Y aquella mujer no solo vio su sed satisfecha, sino que se olvidó el cántaro. Ya no sabía ni para qué venía al pozo. Y corrió a dar las buenas nuevas. Acude a la palabra del Señor, querido hermano, querida hermana. Nada ni nadie te va a hablar como la palabra de Dios. No es un libro cualquiera. Cuando escuches este libro es como si Dios mismo te estuviera hablando. La palabra de Dios es un libro que está vivo, que cumple su cometido. Es un bisturí que corta y da vida. Hasta lo más profundo, como dice Hebreos 4, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Necesitamos escuchar la voz de Dios que transforma nuestro ser. Es el alimento de parte de Dios para tu vida. Dios creó a Adán del barro y sopló en él aliento de vida y fue un ser viviente. Y del mismo modo, ahora Dios está creando algo nuevo en ti. Somos una nueva criatura, una nueva creación, y a través de su palabra, siendo soplada, está realmente creando algo nuevo en ti. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice pasaje 2 Timoteo 4. Literalmente en el griego dice toda la Escritura es respirada por Dios, es el mismísimo aliento de Dios. Como dice John MacArthur, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Es la palabra de Dios hablando en nuestros corazones. Por tanto, la palabra de Dios está creando algo nuevo en nosotros. No cae vacía, da su fruto, cumple su cometido. Por eso insiste el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Hemos de predicar la palabra, hemos de enseñar la palabra, hemos de discipular con la palabra, hemos de consolar con la palabra, exhortar con la palabra, aconsejar con la palabra. Que la palabra de Dios sea nuestro lema continuo, porque la palabra de Dios es verdad y es suficiente. Amén. Oremos. Señor, gracias por hablarnos. Qué maravilla. Porque tú podrías haberte quedado en tu gloria y en tu majestad, adorado por los querubines y los serafines, y hubiéramos quedado desconsolados. Pero tú quisiste hablarnos. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra escrita, la tenemos en nuestras manos. No sabemos el tesoro que tenemos, y traducida a nuestro idioma, Señor, tu palabra que ha sido preservada a lo largo de los siglos y es medicina espiritual para nuestros corazones. Señor, te pedimos que meditemos en ella, que abundemos en ella, que corra biblina por nuestras venas. Señor, que seamos Biblias andantes, que veamos la vida como tú la ves, la condición del hombre, nuestra necesidad, nuestro pecado, la medicina que es Cristo Jesús. Y Señor, conduzcamos así nuestros pasos y también apuntemos a otros hacia la verdad que está en Cristo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a meditar en este tema, que hagamos más y más nuestra la verdad de tu palabra, porque tu palabra es verdad y la verdad nos hace libres. Gracias por abrir nuestros ojos y poder salir del engaño de Satanás, que nos hace creer toda su sarta de mentiras que nos dirigen hacia la perdición. Pero tú, Señor, en tu bondad, has cambiado nuestros corazones de piedra por corazones de carne y ahora andamos en tus estatutos. Sabemos que el camino es estrecho, no podemos ir ni a derecha ni a izquierda, que la puerta es angosta, nos tenemos que desprender de todo para entrar por ella. Pero, Señor, vale la pena, es el camino que lleva a la vida. Y te pedimos, Señor, que abundemos en tu verdad y proclamemos tu verdad y meditemos en ella, que sea nuestro meditar de día y de noche, y que podamos hablar tu verdad a aquellos que nos rodean. Señor, gracias por tu palabra inspirada, perfecta, suficiente, que habla a nuestros corazones y, Señor, en ella tenemos nuestro estandarte, nuestra guía. Perdónanos cuando queremos poner de nuestra opinión personal que no vale nada. Perdónanos cuando queremos buscar sabiduría de los hombres que está vacía, hueca. Señor, perdónanos cuando queremos nosotros escuchar otras voces porque nos parece que tu palabra no responde. Que entendamos que el problema no está en tu palabra, está en nosotros. Que no la conocemos lo suficiente ni meditamos en ella lo suficiente. Ayúdanos a profundizar en tu palabra y sea tu Espíritu el que abra nuestros ojos para entenderla, aplicarla y vivirla todos los días de nuestra vida. En nombre precioso del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.